Empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Son las 11 de la mañana en la Ciudad de México, 10 a.m. en Tijuana y Mazatlán, 12 de la tarde en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha de empresario a empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia por el 1670 AM y en nuestras plataformas digitales. En Facebook y en YouTube búsquenos como Radio Anáhuac, o si lo prefieren, navega en nuestro sitio web www.radio.anáhuac.mx para estar al pendiente de nuestra programación. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también le invito a que se comunique a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anáhuac.mx para estar en comunicación y apoyarle en su modelo de negocios. Pues es un gusto saludarlo, estimado auditorio. Tenemos el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de sostenibilidad e impuestos. Ya tenemos a nuestro invitado Rodolfo Lassi. Doctor Rodolfo Lassi es actualmente coordinador de cambio climático y medio ambiente de la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México. Escuche usted, el doctor Rodolfo Lassi ha sido director de medio ambiente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, director de acción climática y medio ambiente para América Latina y enviado especial de la OCDE ante la ONU para asuntos climáticos. Con esta expertise vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Lassi. Rodolfo, bienvenido de Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. No, pues muchas gracias, buenos días a todos, gracias por invitarme aquí, José Luis, para platicar con ustedes. Estimado doctor, estaba yo leyendo un tema de Deloitte, del estudio del nearshoring en México, y se estima que para 2025 nuestro país recibirá más de 30,000 millones de dólares en inversiones por reubicación, impulsando las exportaciones hasta alcanzar el 50% del PIB en el mediano plazo, superando una cifra actual del 40%. Pero también es importante conocer que los estándares ambientales y los de gobernanza piden que sea un nearshoring verde, que sean de energías limpias. ¿Qué hacer aquí? Bueno, mira, casi todas las empresas multinacionales ya tienen esquemas de evaluación de su desempeño ambiental. Son conocidas, digamos, por sus acrónimos en inglés, ¿no? ESG es uno de ellos, TCFD es otro, por ejemplo, para empresas financieras. Entonces, el desempeño en cuanto a medio ambiente, en cuanto a riesgos climáticos, en cuanto a protección de la biodiversidad, para las industrias es cada vez más importante y ya es un estándar internacional, o sea, no lo pueden evadir, de tal suerte que cuando ellos se relocalizan, que es lo que puede suceder en México, van a buscar que la electricidad sea limpia, que los productos o digamos sus materias primas no tengan una huella de carbono muy alta, que básicamente respeten las leyes ambientales y eso se evalúa y hay sistemas, como te decía yo, de evaluación, de calificación, hay un rating internacional y en función de eso se les presta o no se les presta dinero, comercializan o no comercializan los bienes o servicios que van prestando. Por eso es muy importante que México se sincronice con todas las políticas climáticas y ambientales que hay a nivel internacional, pero particularmente que se alinee a los objetivos del Acuerdo de París, a los objetivos de Kunming-Montreal que se acaban de aprobar el año pasado, que es la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas. Entonces, hay una responsabilidad empresarial, ambiental, extendida, inclusive, es un concepto de la OCDE, para las empresas multinacionales, que como te decía, es un requisito sine qua non, pues no hay forma de hacer negocios ya a nivel global en el planeta. Esto es muy importante, doctor. Aquí te quiero compartir algo que sucedió en Canacintra. Tuve la oportunidad de asistir
a un evento que organizó la Cámara Nacional de la Industria y Transformación, la Canacintra, en su Auditorio Nacional, y donde acudió el candidato para la Ciudad de México, Santiago Taboada, y uno de los ejes que los empresarios le hacían solicitudes y peticiones eran de energías limpias. Así es. Eran energías verdes. El empresariado, el afiliado, el industrial que está afiliado a Canacintra, busca estas alternativas para justamente tener estas posibilidades de atraer inversión, porque eso es lo que se está buscando hoy día. Sí, así es. Fíjate ¿Cuáles serían estas propuestas, doctor, para que podamos, como industriales, como empresarios, como sociedad, acercarnos a esto? Bueno, primero, México tiene que aplicar la ley de transición y el programa de transición energética, pues que ya había aprobado el Congreso y que de alguna manera quedó suspendido en esta administración, y se tienen que hacer las inversiones para que la energía limpia, pues en la matriz energética del país, sea mayoritaria. Se tiene que invertir no solamente pues en plantas eólicas, solares, cuyo precio en cuanto a la generación de electricidad es mucho más barato que el de producir electricidad con combustorio, por ejemplo, que es lo que está haciendo la CFE, ¿no? Pero es más barato en una proporción de 1 a 10, ¿eh? O sea, no creas que es más barato por 10 pesos o 20 pesos, no. Estamos hablando que el megawatt hora en una planta solar puede costar 495 pesos y el de combustorio puede costar más de 4,000, entre 4,000 y 5,000 pesos. Entonces, realmente sí hay una diferencia sustantiva en cuanto a energías limpias. Hay que invertir más, no solamente en la oferta, sino también desde el lado de la demanda. O sea, en nuestras casas podemos o debemos instalar ya paneles solares. Y las energías limpias efectivamente son un prerequisito para poder hacer empresas sustentables y por lo tanto avanzar en la Agenda 2030. Hay muchos compromisos internacionales al respecto que pudiéramos comentar, pero básicamente contestando a tu pregunta, en la Ciudad de México pues eso tiene que suceder también. O sea, la energía limpia debe ser mayoritaria, debe ser la que suministre pues a la industria, a los servicios, en un futuro a todos los transportes, ya sea privados o públicos, de bienes y personas, ¿no? En la ciudad. Y lo que debemos hacer es cumplir con la ley, cumplir con el programa, hacer las inversiones adecuadas, proteger el medio ambiente y proteger la salud de la población. ¿Qué mensaje les mandas a los empresarios? ¿Cuáles serían esas propuestas de la candidata Xóchitl Gálvez en estos temas tan importantes de sostenibilidad e industria limpia? Mira, el mensaje es que pues voten por Xóchitl, ¿no? Porque si no, pues esto que les estoy yo comentando no va a suceder. En esta administración, por desgracia, han regresado al siglo pasado en cuanto a estrategias de energía. Piensan que el país es un país petrolero, que debe de basarse en lo que en su momento hizo gloriosamente Lázaro Cárdenas. O sea, tienen una visión bastante anticuada de lo que es, digamos, el sector de la energía, que tiene su, pues sí, valor histórico, pero de ninguna manera nos puede dar pues oportunidades hacia el futuro. Lo que en el futuro va a suceder y que está sucediendo ya de manera masiva en todos los países desarrollados y los competidores mexicanos en los países emergentes, es que nos estamos volcando sobre las energías renovables. El año pasado, por primera vez a nivel planetario, se invirtió más en energías renovables que en la industria del petróleo o el gas. Vino inclusive la guerra de Ucrania, después la resaca de la pandemia, y ni así se invirtió más en energías fósiles como es el carbón, el petróleo, el gas natural. Se está invirtiendo más en energías renovables porque eso es lo que de alguna manera nos va a dar viabilidad hacia el futuro, ¿no? Esto es importante, pero también será necesario avanzar en la eficiencia de la red eléctrica como generación distribuida para almacenamiento y redes inteligentes. Sí, sin duda alguna, no se invirtió casi nada, o sea, se invirtió menos del 5% en líneas de transmisión y como dice Xóchitl Gálvez, pues sin transmisión no hay transición.
Entonces sí necesitamos una red inteligente de transmisión de energía eléctrica y la necesitamos de manera urgente. Y digamos, la electricidad es un factor, pero también el agua. Necesitamos un suministro sustentable del agua, digamos, basado en este nuevo paradigma de la economía circular, y yo creo que ese es un gran pendiente de inversión en México. Xóchitl Gálvez también está proponiendo que se trate el 100% de las aguas residuales, que se reuse, que se recicle el agua en pues muy diversas cuencas hidrológicas que lo requieren, que tienen estrés hídrico, porque esa es la única manera que vamos a tener en el corto plazo para liberar estos grandes volúmenes que utiliza la agricultura de agua, cerca de 80% a veces, y que de alguna manera limitan la dotación de agua hacia la industria, hacia las empresas o inclusive hacia las ciudades. Entonces necesitamos tratar el agua, reusarla y hacer un uso más eficiente del recurso hídrico ahora que tenemos condiciones de cambio climático pues muy complicadas, ¿no? Las olas de calor llegaron para quedarse, es la nueva normalidad en nuestro país y tenemos que adaptarnos rápidamente a ello. Hay que hacer inversiones estratégicas y también ahí en esas inversiones está proponiendo Xóchitl Gálvez pues, que participe el sector privado, porque este es un asunto que no va a poder resolver un Estado absolutista, autoritario, hegemónico, que hace todo y dota todo. Eso no existe ya en ningún planeta, ni siquiera los chinos, ni siquiera los rusos lo hacen así. Entonces, mucho menos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, evidentemente eso no es posible. Entonces, hay que hacerlo de una manera combinada, ¿no? Con participación del sector social, del sector privado y con la guía y la gobernanza que el gobierno tiene que crear para que todo esto suceda, todo lo que estoy diciendo suceda. Tenemos un solo planeta y hay que cuidarlo. Sin duda alguna, man. O sea, ya lo viste tú, estas olas de calor sí nos afectan, pero se están muriendo los animales. O sea, estas fotos tan dramáticas de los monos aulladores que están falleciendo de manera pues masiva, ¿no? El zaraguato, por la sequía, por la ola de calor, nos dan un claro indicativo de que si no hacemos lo correcto, no solamente vamos a sufrir nosotros o nuestra economía, sino los ecosistemas van a empezar a tener serios problemas de funcionamiento y las especies silvestres van a morir. Así es, estimado doctor. Tus conclusiones en este tema para apoyar el medio ambiente y cómo una empresa mediana puede ayudar a sumarse a estas causas para fortalecer pues no solo el estrés hídrico, sino todas estas causas del cambio climático. Mira, yo creo que las empresas quieren sobrevivir, ¿no? No solamente a las circunstancias económicas, inclusive sociales que pudieran suceder en el corto plazo, sino también tener una visión de futuro, o sea, quieren ser competitivos, quieren ser tecnológicamente avanzados, y desearlo y realizarlo, pues es una cosa distinta. Para la realización, el gobierno tiene que crear los ambientes propicios de desarrollo, crecimiento de las industrias, o sea, tiene que fortalecer el mercado interno. Y la única forma de hacerlo, pues, es teniendo reglas claras del juego. Yo creo que en esta administración hemos visto cómo esas reglas, pues, han desaparecido en gran medida, porque, pues, hay una voluntad autoritaria, por desgracia, que dice que la ley no es la ley. Bueno, pues la ley tiene que ser la ley, ¿no? Tenemos que tener una visión clara hacia el futuro de cómo se va a dotar la energía, el agua, cómo se va a hacer uso del suelo, o sea, la planeación del desarrollo urbano, la ubicación de todos estos nuevos desarrollos industriales en el espacio, el ordenamiento ecológico y urbano del territorio. Son reglas que se tienen que establecer, pero con una visión de largo plazo. Entonces, mi recomendación hacia los empresarios, hacia los industriales, hacia quienes van a invertir o están invirtiendo pues con una visión de futuro, es que traten de que esto suceda en nuestro país, o sea, que tengamos reglas claras, que lo demanden,
que lo exijan y que procedan de acuerdo a estas reglas, que no traten, pues evidentemente, de asociarse pues con la delincuencia organizada para salir adelante en una coyuntura difícil, porque pues eso no tiene posibilidades de futuro y eso pues en lugar de fortalecer al país lo erosiona. Entonces yo creo que la industria tiene que guiarse por estos nuevos esquemas de evaluación del desempeño ambiental, tiene que guiarse por prácticas sustentables, transparentes, y tiene que contribuir pues, a un objetivo nacional de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, de mejorar el medio ambiente y sin duda alguna de progresar, porque ese es su objetivo, esa es su función social, para que vivamos mejor, ¿no? Que tengamos una clase media fuerte, fortalecida, pero también que sea una clase media responsable con el planeta. Estimado Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, José Luis, que sigan con el programa discutiendo temas de coyuntura, pero también temas que les van a ayudar a los empresarios en esta misión que tienen. Y muchas gracias por estar con nosotros y reitero, este tema de sostenibilidad de energías limpias, el empresariado, los afiliados a Canacentros están ocupados y preocupados para cómo sumarse y buscar el cambio. Pues gracias a ti y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Estimado auditorio, vamos a hacer, llegó el momento de hacer el corte. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo de Empresario a Empresario por 1670 de AM en Facebook y YouTube. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Tú que siempre soñaste con ser parte de la historia de la radio. Backup de voces. Tú tienes talento, Lo único que necesitas es el escaparate ideal para presentar tu voz. Están escuchando Radio Anáhuac 1670 AM. Yo soy Martín Hernández. Es un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Así como él, forma parte de las voces que suenan en la radio. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Participa de nuestro casting de voces. Sé parte de las voces de Radio Anáhuac. Envíanos tus datos y tu voz al correo david.magallon@anahuac.mx o también vía WhatsApp al 56 29 59 0379 en un mensaje de voz. Sé parte de las voces de Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listos, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario. Pues es un gusto saludarlos, ya estamos aquí en cabina. Y antes de seguir con el programa, si me lo permite usted, empresario, permítame leerle el comunicado que nos está mandando el INEGI. Ya salió
el crecimiento del PIB de la economía de nuestro México, nos reporta el INEGI que el PIB de México creció 1.93 a tasa anual durante el primer trimestre de 2024. Esta variación significó el peor resultado para la economía mexicana desde los 3 primeros de 2021. Es decir, si hiciéramos una línea del tiempo, pensaríamos que íbamos a crecer un poquito más, ¿no? Pensando cómo ha venido creciendo la economía trimestralmente, pero pues ya tenemos que el anterior, el cuarto trimestre de 2023, por ejemplo, la economía creció el 2.33, el tercero 3.36, pero en este primer trimestre de 2024 reporta el INEGI, reitero, 1.93 creció la economía. Es importante para que usted lo esté midiendo cómo va creciendo su modelo de negocio, sus proyecciones económicas de venta, de utilidad, conforme al sector, la industria, en donde usted esté dado de alta generando economía, vaya tomando pues los ajustes que sean pertinentes en su modelo de negocios económico. Así también el INEGI nos hace saber, ya está publicada la inflación. Ponga usted atención, si me lo permite, estimado empresario, la inflación anual según el INEGI, la inflación anual de México se ubicó en 4.78% en la primera mitad de mayo, reitero, de acuerdo al INEGI. Dicho crecimiento resultó el mayor nivel para los precios al consumidor en las últimas 7 quincenas, es decir, 4.78. Nuevamente, la recomendación cada vez que tomamos el aspecto macroeconómico, que pensemos que la inflación pues sí nos afecta a la economía familiar, a la economía de los negocios, al sector restaurantero, a todas las industrias, ¿no? Para que yo reitero, lo invito a que vaya haciendo sus ajustes, vaya leyendo sus estados financieros, vaya viendo cómo se ubica, cómo le afecta esta inflación en su modelo de negocios, a la industria en la que usted pertenece, y los ajustes que usted tenga que realizar, es mejor que los haga en tiempo y forma para ir midiendo cómo ajustar, cómo nivelar el plan de negocios, los presupuestos, cómo se está moviendo la economía en nuestro México, para que usted pueda tomar en tiempo y forma estas variables macroeconómicas, reitero, que le afectan a su modelo de negocio. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a darle la bienvenida aquí de empresario a empresario, al contador público certificado Manuel Tamés. Él es vicepresidente de Estrategia, Organización y Control del Colegio de Contadores Públicos de México y socio del despacho Tamés Cendejas Consultores. Manuel, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Tenemos unos temas bien interesantes para platicar el día de hoy. Seguramente me tendrás que invitar otra vez porque hay mucho de qué hablar en tema de impuestos internacionales y espero que nuestro auditorio nos haga preguntas y sea de utilidad lo que les vamos a platicar. Es correcto, estimado Manuel, y pues ya lo escuché usted, estimado Radio Escucha, Ciberescucha. Este tema, el tema fiscal, siempre lo hemos compartido aquí al aire todos los jueves, que el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento y siempre invocamos, recomendamos a los empresarios cumplir con los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, el cumplir con sus contribuciones, cualesquiera que fuere, con las diferentes autoridades, reitero, a los 3 niveles de gobierno. Pero el día de hoy, estimado auditorio, como ya lo adelantaba Manuel, han llegado preguntas, nos han hecho saber sus comentarios vía WhatsApp, vía correo electrónico, que tenían dudas cómo hacer sus pagos efectuados a los residentes en el extranjero. Y pues, Manuel, esa sería la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que debo de entender de cómo realizar, si yo soy empresario, cómo hacer mis pagos efectuados a residentes en el extranjero? Fíjate, José Luis, que este es un tema que parece que es de los más complejos de la ley del ISR porque muchas empresas no están tan cercanos a este tema. Y todo esto está regulado en el título 5 de la ley del ISR. Y se trata de lo siguiente, y vamos a tratar de desempacar de una manera sencilla y práctica para el auditorio de qué se trata, ¿no? Y lo que sucede es que las empresas en su cotidianidad y la actividad diaria pues realizan operaciones normalmente en México, pero cuando empiezan a tener interacción con otros mercados, es necesario contratar bienes y servicios
de personas que no viven en México, es decir, de otros países. Y ese tipo de servicios y de bienes que se contratan del extranjero, pues tienen consecuencias fiscales para el extranjero, porque el extranjero está recibiendo ingresos de México a través de la contratación que hace un mexicano de sus servicios, de sus bienes, etc. Pero como el fisco no puede ir a cobrarle los impuestos a un residente en el extranjero de forma directa, pues lo que hace es asignarle al mexicano que está haciéndole el pago la obligación de retener ese impuesto. Entonces, el mexicano que hace esos pagos, y ahorita hablaremos de qué tipos de pagos podríamos estar aquí pensando, el mexicano que hace esos pagos tiene que estar consciente de cuál es su obligación fiscal para poder hacer cumplir al extranjero con su impuesto sin que represente una responsabilidad adicional e incluso de responsabilidad solidaria para el empresario en México. Entonces, este tipo de servicios o de pagos que se hacen en el extranjero, ¿qué pueden comprender? Pues pueden comprender contratar a alguien que es un extranjero y pagarle sueldo, pero pues es sueldo que se le paga a alguien que vive fuera. Puede ser honorarios por asesoría a empresas extranjeras o a personas físicas extranjeras. Puedes estar hablando de arrendamiento de equipo. A lo mejor necesitas importar una máquina para poder realizar alguna actividad industrial o comercial y la estás arrendando, no la estás comprando. Entonces, bueno, pues ese pago de arrendamiento es un concepto importante que hay que tomar en cuenta. Otros conceptos puede ser, a lo mejor necesitas financiamiento y el parte del financiamiento puede provenir de México, de instituciones financieras en México, pero también el mercado financiero en el exterior es importante. Entonces, hay compañías que recurren a obtener financiamiento fuera de México y entonces eso ocasiona pago de intereses, ¿no? También, pues, puede ser que tengamos que hacer el uso de alguna marca o de alguna patente para producir algún bien o prestar algún servicio que está respaldado por alguna marca extranjera o por alguna fórmula que está protegida bajo las leyes de propiedad intelectual en el extranjero y que tengamos que pagar por ello. Y ese pago de regalías, pues también es un pago que se efectúa al extranjero. Hay muchos otros conceptos, ¿no? Que obtienen los residentes en el extranjero por hacer operaciones en México. Pero en todos estos ejemplos que te pongo, José Luis, hay una obligación de la empresa que contrate esos servicios de pagar el impuesto que le corresponde al extranjero. Es decir, si me están cobrando 1,000 pesos por el servicio y la tasa de retención es de 30%, para suponer un ejemplo sencillo, pues yo le tendría que pagar al extranjero 700 pesos y 300 al fisco. Para mí mi gasto son 1,000 pesos, es lo que cuesta el servicio, nada más que el extranjero pues tiene que pagar su parte al socio mexicano obligado, que es el fisco, de 30%. Entonces, ese tipo de conceptos son los que hay que estar familiarizados para poder cumplir con la obligación de retener, pagarle al fisco el impuesto que le corresponde y que no nos cause un problema, ¿no? Esto es importante. Pensemos de que si estamos hablando de pagos al extranjero, también debemos de compartir con el auditorio que México es uno de los países que más tratados internacionales tiene. Correcto. También hay por ahí el uso de tratados para evitar la doble tributación, porque reitero, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y a veces podemos perder algún derecho, algún beneficio, si buscamos así con lupa, algún tratado que cumpla estas características. ¿Qué nos podrías compartir con el auditorio en este tema de los tratados para evitar la doble tributación con este tema? Por supuesto, la ley del ISR establece diferentes tasas de retención según el concepto de ingreso que se obtiene, ¿no? Y pueden ir desde el 4.9% hasta incluso el 40%. Sin embargo, en el contexto internacional en el que México ya se mueve desde hace varias décadas, la celebración de estos tratados para evitar la doble tributación lo que ha hecho es facilitar el comercio internacional y facilitar la interacción de este tipo de actividades sin que los impuestos sean un obstáculo. Y lo que hacen estos tratados, y hay que tratar de identificar cuando estás haciendo un pago
hacia afuera, ver qué dice la ley que hagas, y los tratados en ocasiones nos bajan la tasa. Si la ley dice, oye, retén el 30% por este pago que estás haciendo de intereses a un banco extranjero, por inventar un ejemplo. Pero el tratado que México tiene celebrado con el país en el que ese banco es residente tiene una tasa menor, puedes aplicar la tasa de ese tratado, que desde luego reduce la carga tributaria para el residente en el extranjero y en ocasiones también para el empresario, porque muchas veces los bancos o los extranjeros te dicen, oye, a mí no me vengas a que me tienes que retener impuesto, si hay que pagar impuestos en tu país, ese es problema tuyo, tú tienes que absorberlo. Entonces ahí es donde toma mucha relevancia el tema de los tratados, porque tienes que buscar una tasa de impuesto que sea la más barata posible, porque al final tú la vas a absorber, porque el extranjero te dice, a mí me pagas mis 1,000 pesos y nada que me retienes. Entonces, el tratado tiene esas ventajas, ¿no? Puede reducir la tasa, puede incluso dar exenciones para algunos conceptos de ingreso, que diga, oye, México, por el acuerdo que hicimos entre países, México no tiene derecho a cobrar impuesto por este concepto de ingreso, y pues el tratado precisamente nos da esa posibilidad, ¿no? Entonces estamos hablando de la jerarquía de las leyes, porque aquí aunque una ley diga algo, un tratado me puede otorgar un beneficio. Entonces habrá que estar, si caigo en estas características de los pagos afectados a los residentes en el extranjero, ver si México tiene un tratado con el país de origen de esta persona que yo estoy teniendo alguna relación comercial, sí, para buscar algún beneficio que lo exprese, que esté implícito, redactado en este tratado. Pero también, si utilizamos los tratados para evitar la doble tributación, tenemos que estar visualizando, como ya lo refieres, además de la reducción de tasas, ¿cuáles serían esos requisitos para aplicar a los tratados? Es bien importante, porque si no cumplimos un requisito de forma, porque como bien dices, el tratado tiene una jerarquía superior a las leyes, pero la propia ley del impuesto sobre la renta establece que para usar los beneficios del tratado hay que cumplir requisitos de forma. Eso es bastante cuestionable jurídicamente, pero así está en las leyes. Y hay algunos requisitos, y el más importante es, tienes que demostrar que eres residente de ese país. Es decir, el extranjero que está recibiendo ese pago tiene que demostrar que es residente del país del cual está invocando el uso de tratado. Entonces, imagínate que estás haciéndole un pago del concepto que sea a un residente en Francia, pues entonces el primer requisito es que se obtenga una constancia de residencia fiscal de esa persona emitida por el gobierno francés, donde diga, sí, este contribuyente o esta persona, esta empresa, es residente para efectos fiscales en Francia y tiene derecho a aplicar los beneficios del tratado, ¿no? Este es algo muy importante, porque esos requisitos formales que debemos de compartir con el auditorio, a veces cuando no eres experto en el tema, pues se te van de largo, ¿no? Porque a veces omitimos visualizar que haya algún tratado que me pueda otorgar derechos, pero sí la formalidad para poder aplicar esto. La formalidad es importante. Hay otros, dependiendo del tipo de pago, ¿no? Del concepto de ingreso que está obteniendo el extranjero, también puede haber la necesidad de designar un representante legal en México, que sea quien se entiende con el fisco en caso de que el SAT quiera revisar alguna obligación de ese extranjero, cómo pagó sus impuestos, pues tiene que designar a alguien que sea responsable en México. Entonces es un requisito de forma para poder también tener acceso a ciertos beneficios de tratado, o incluso de elaborar un dictamen por un contador público certificado registrado en el SAT para poder validar ciertos cálculos que puedan darte derecho a un tratamiento preferencial de tratado, ¿no? Y ya que estamos hablando de esta parte, tenemos que hablar del famoso CFDI, ¿no? Del testigo ocular del SAT, porque ya el SAT todo lo sabe, y al final del día, pues todo esto se tiene que documentar. Si estamos hablando de cumplir con la ley con punto y coma, pues emitir o obtener algún CFDI de pagos. Pero, totalmente de acuerdo, y es bien importante porque no lo tienes en mente, porque dices, es un residente en el extranjero y me manda una factura, su invoice hecha en Word o en Excel, me la manda por email y esa es la factura, pero a mí esa no me sirve
necesariamente. Entonces, ese sí es la primera factura, pero pues tenemos que saber que hay que emitir un CFDI de pago al extranjero para poder complementar el pago y que no se nos cuestione la deducción, la deducibilidad de ese pago, ¿no? En tu práctica profesional, este tipo de prácticas u omisiones, habrá quienes sí las cumplan, ¿verdad? Sí. Habrá quienes sí esté letrado, que sí tenga identificado en su mapa de riesgos, así su ABC de que esto es lo que yo debo de hacer. ¿Cuántas veces las áreas de oportunidad o en el desconocimiento de la ley te has encontrado con este tipo de características? Infinidad de veces, José Luis. Por eso creo que es la importancia de hablar de este tema de una manera sencilla para que la gente esté consciente que existe, ¿no? Porque son operaciones a las que muchas veces no estás acostumbrado y necesitas, pues, sí conocerla para cumplir correctamente. Se encuentra con muchísima frecuencia el incumplimiento por desconocimiento. Es correcto. Estimado auditorio, llegó el momento de hacer la segunda pausa, recordándoles, invitándolos que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 DM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Te invitamos a que navegues en nuestro sitio digital www.radio.anáhuac.mx. Aquí podrás escuchar la entrevista de empresario a empresario y también podrás buscar toda la parrilla de programación que tenemos aquí en Radio Anáhuac, buscar otro programa que te ayude, que te asemeje, que te fortalezca en tu modelo de negocios, en tu vida diaria, en tu día con día. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, vamos a hacer un corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. Para los que les gusta capítulo por capítulo, los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma, hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández, todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Reporte Anáhuac. Cada martes y jueves, el Reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Miguel Ángel Corona en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Miguel Ángel Corona. Espacio con expertos que te llevarán a través de una forma diferente a acercarte a la lectura. No te pierdas por escrito en Radio Anáhuac todos los miércoles a las 4 de la tarde. No te pierdas Reporte Anáhuac, especial elecciones. El análisis, la crítica y las conclusiones que arrojaron los resultados de las elecciones. 3 de junio, de 7 a 10 de la mañana. Con la participación de Guillermo Torres Quirós, Arturo Corona, Nicole Huerta, Andrea Urrusquieta, Jorge Arias y Marco Macías. Conduce Jorge Santa Cruz. Reporte Anáhuac, especial elecciones. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario, platicando hoy día con nuestro invitado, el contador público certificado Manuel Tames, vicepresidente de Estrategia, Organización y Control del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado Manuel, llegan más preguntas del auditorio.
Gracias por compartir sus inquietudes, sus preguntas. Reitero, la línea empresarial vía mensaje de WhatsApp 55 38 79 56 10. Estimado Manuel, ¿qué requisitos deben de tener los CFDI? Bueno, el CFDI, que es documento, como dices tú, es el ojo avisor, el testigo, pues tiene que tener la información del residente en el extranjero al que se le está haciendo el pago, el RFC genérico para residentes en el extranjero, la descripción del concepto que se está pagando y la retención que se hizo. Esto es muy importante. Llegan más preguntas, déjate, aquí están. Manuel, ¿cuáles son las actividades más comunes que en tu práctica realizan un residente en el extranjero? Yo creo que las más comunes son cobrar intereses por financiamientos, cobrar regalías, vender acciones de empresas mexicanas, ¿no? Cuando pues, operaciones de fusiones y adquisiciones, hay mucha operatividad de ventas de acciones y rentas inmobiliarias. Está muy de moda que también inviertan en inmuebles para obtener rentas y ganancias de capital en general, ¿no? Llegan preguntas aquí en tema de reducción de tasas. ¿Algunos ejemplos de reducciones de tasas conforme a los tratados? ¿Cómo no? Mira, en el caso de regalías, la ley del ISR establece una tasa de retención de 25% o de 35% según el tipo de regalía que se paga, pero la mayoría de los tratados para la doble tributación reducen esa tasa al 10% o al 15%, dependiendo del tratado, ¿no? Ese es un ejemplo. En el caso de intereses, que también pudiera ser desde el 4.9 hasta el 40%, los tratados normalmente lo topan al 10%, con algunas tasas preferenciales para bancos, pero ese es un claro ejemplo de cómo la tasa se reduce dramáticamente por el uso del tratado. ¿Qué beneficios tiene, o qué, como dice aquí la contadora González, qué beneficios tiene alguna exención? Precisamente no pagar el no impuesto, pagar el ¿no? impuesto, ¿no? Un caso que es en el que más hay casos de excepción o que se puede ver más es en ventas de acciones de empresas para residentes de ciertos países que en vez de pagar impuesto por la venta en México, solo pagan impuesto en su país. Y el tratado otorga en muchos casos esa exención para que en México no se pueda gravar. Ya está. ¿Puedes repetir los requisitos para aplicar a los tratados? Claro. El primero y más importante es tener la constancia de residencia fiscal en el país en el que se reside para demostrar la aplicabilidad del tratado, y algunos otros como puede ser emisión de dictámenes para ventas de acciones o designación de representante legal en México para poder tener quien se vea con el fisco cuando quiera ejercer facultades sobre esa operación. Esto es muy, muy interesante. Estimado Manuel, siguiendo con el programa, ya platicábamos en el segundo bloque antes de terminar que llegara el corte, que nos acompañara el corte, las características para la emisión del CFDI de pagos. Nos platicabas de sus requisitos para la elección, pero también hay un tema que tenemos que compartir si estamos hablando de los residentes en el extranjero, definitivamente es el IVA. Uy, gran tema. Es el IVA, no podemos dejarlo a un lado. ¿Cuáles son los requisitos que debo de hacer? ¿Cómo me debo de llegar de información si yo tengo un cliente residente en el extranjero en este tema? Fíjate que tocas un gran tema, y el IVA, como es un impuesto territorial y solo se cobra y ocurre con operaciones en territorio nacional, o sea, en México, un residente en el extranjero no es sujeto de IVA, pero la persona mexicana que está contratando los bienes o los servicios de un residente en el extranjero, para efectos de la ley del IVA se entiende que está haciendo una importación. Entonces, esa importación sí es una actividad grabada para el IVA. Entonces, muchas veces cuando pagas al extranjero, se te olvida el IVA. Y entonces puedes poner en riesgo la deducción del pago que estás haciendo e incluso el acreditamiento de IVA, o poner en riesgo la devolución de saldos a favor de IVA, porque tienes que incluir esa actividad de importación en tus actividades grabadas
y pagar el impuesto, pagar el IVA y acreditarlo. Hay un mecanismo que existe en la ley de acreditamiento virtual, en el cual para importación de servicios principalmente, no tienes que pagar el IVA para poder acreditarlo, sino en el mismo mes que realizas la importación, es decir, que pagaste intereses o que pagaste un servicio a un residente en el extranjero, en ese mismo mes que declaras la importación, acreditas en la misma declaración un monto equivalente. Entonces se vuelve un tema de acreditamiento virtual y es nada más como de reporte, pero si no lo haces, pones en riesgo la deducción de los pagos, ¿no? Esto es muy interesante. Llegan preguntas en cuanto al IVA. ¿Qué otras características per se deben de cumplir si hablamos de importación? Pues mira, la característica del gasto es un poco irrelevante. Más bien lo que tienes que cuidar es desde tu punto de vista como empresario y realizas actividades grabadas para IVA o actividades exentas, ahí es donde se vuelve súper relevante el IVA en pagos al extranjero, porque como tú acreditas de manera virtual ese IVA, está implícito que estás relacionando esa actividad con una actividad grabada que tú haces. Porque uno de los requisitos para poder tener IVA acreditable es que se relacione con actividades grabadas. Entonces, si yo vendo bienes o servicios en México que están grabados a la tasa 0 o a la tasa del 16 o incluso aplico la tasa del 8% de región fronteriza, pues esos son actividades grabadas. Y todo lo que yo pague a mis proveedores, incluyendo de extranjeros, es acreditable. Pero si hago una actividad exenta, el IVA acreditable no es el IVA que yo pago a mis proveedores, incluyendo el de importación, no es acreditable y se vuelve un gasto. Entonces hay que tener ese control muy identificado o muy claro para darle el efecto correcto, ¿no? Un control interno, ¿no? Lo que platicábamos antes de entrar al aire con los ejemplos que estábamos socializando, ¿no? Que es muy importante de que el empresario tenga identificado una matriz de riesgo, un compliance, un control interno sólido que le permita hacer frente a cualquier tipo de operaciones, ¿no? Digo, desde luego. Estamos hablando de los residentes en el extranjero, pero si yo tengo hasta una guía contabilizadora, todo bien identificado, mapeado en mis procesos, me va a ser más fácil darle cumplimiento y seguimiento a este tipo de operaciones. Totalmente de acuerdo. Y parece que es como verdad de perogrullo, ¿no? Es así como obvio. Pues no es tan obvio porque hay empresas que no tienen la capacidad para tener esos controles. Entonces, no tenerlos no significa que no tenemos que cumplir. Que no los correctamente, deba de tener, ¿no? Entonces, ciertamente foco de oportunidad ahí. Y pensando, estimado Manuel, de que la autoridad hoy día, recordemos que siempre ha señalado, ha invitado, como le decimos nosotros, nos vamos a la campaña de que se tienen que cumplir con los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Pues la autoridad firma convenios con otras autoridades, tanto nacionales como en el extranjero, utiliza herramientas de inteligencia artificial, el CFDI, la contabilidad electrónica. Hay más medios de contacto que la autoridad hace su fortaleza para hacer la tarea y pues mandarte, inclusive cuando hace su propuesta de borrador del anual, pues ya te dice, estimado Manuel, pues le hemos identificado que usted tuvo ingresos de tanto, aquí está. Exacto. Entonces sí, es importante que usted como empresario vaya teniendo este tipo de recomendaciones. Inclusive recuerdo, se me viene a la mente en este momento, una recomendación era un programa de prevención del lavado de dinero, un tema controversial, polémico, también del impacto de las multas por no cumplir. Y llegaban preguntas del auditorio cuando el invitado empezó a citar las multas por no cumplir. La más barata, hasta la más cara, tantos millones, ¿no? Sí, millonarias. Entonces, cuando la gente escucha esto, pues, se espanta, ¿no? Y llegan las preguntas, ¿y qué debo de hacer? Y dice el invitado, yo le recomiendo que imprima un control interno, una lista y la tenga usted ahí en su escritorio. Eso es lo que usted debe de hacer. Para que como checklist, ¿no? Sí, para que cada vez que realice una operación de lavado de dinero, porque ese es el tema de allá, tiene que tener es del 1 al 20, dio 20 recomendaciones. Este tipo de información usted debe estar consciente de que está cumpliendo del 1 al 20.
Y entonces aquí Lo mismo con el cumplimiento de pago de impuestos, José Luis, igualito. Pagos al extranjero, a ver, checklist. ¿Qué tipo de pago? ¿Qué retención? ¿Aplica tratado? Ya tuve la constancia de residencia, ya acredité el IVA, ya lo declaré, tengo el CFDI, ¿no? O sea, así, palomita, aunque parezca de flojera, pero te va a quitar muchos dolores de cabeza. Yo le llamo control interno o recetario de cocina, dicen algunos. Para que vayas palomeando ahí, ya cumplí, no, me lo debe el conta. Correcto. Para darle seguimiento y andar correteando a veces los famosos FDI, que híjole, que a veces cuesta trabajo cuando la contraparte no está en la misma sintonía que tú, que sabemos de que el pago de impuestos en el calendario, pues las fechas son fatales, ¿no? Exactamente. Y si no pagas a tiempo, vienen las consecuencias, que es otro de los temas que podemos platicar, ¿no? Bueno, terminemos. Conclusiones en el tema de los residentes al extranjero. Pues yo te diría, José Luis, que haya una conciencia de que existe el título quinto de la ley y de que cuando hacemos un pago hacia cualquier contribuyente que no sea mexicano, tengamos la sensibilidad de ver cuál es la obligación que tenemos que cumplir respecto de ese pago, para, otra vez, no caer en actualizaciones, multas, recargos y hasta la no deducibilidad de los pagos, que son importantes para las empresas en México, ¿no? O sea, son gastos importantes para no poderlos hacer deducibles. Es correcto. Bueno, pues ya están fregando, ya llegan más preguntas. ¿Sí? Ya tocamos el tema, pues bueno, pues vámonos de una vez. Llegan las preguntas de ¿qué pasa si no cumplo o si incumplo, declaro alguna contribución fuera de tiempo? Bueno, pues empecemos de lo fácil a lo difícil, ¿no? Si no pagas a tiempo o llegan y te lo cobran, pues primero que nada hay que actualizar por inflación, ¿no? Las cantidades pierden valor en el tiempo, entonces está establecido en el Código Fiscal que hay que resarcirle la inflación al fisco, entonces primero se actualiza. Después de eso, nos sale muy caro financiarnos con el fisco, José Luis. La tasa de intereses que el fisco cobra, que se llaman tasa de recargos, pero pues no es otra cosa más que intereses. La tasa de recargos es del 1.47% mensual. Entonces, por cada mes que nos tardemos en pagar una contribución, además de la inflación, hay que pagar 1.47% de intereses mensuales. Y pues después viene las multas. Si yo pagué de forma espontánea, o sea, dije, híjole, se me pasó y no presenté a tiempo la declaración el día 17 o el día que me extiende la resolución miscelánea para pagar después, pues tengo que pagar los recargos. Pero yo me di cuenta solito que no pagué a tiempo, puedo pagar con mis recargos y mi actualización y no habrá multas. Pero si yo no pagué y pasa el tiempo y viene la autoridad fiscal y me dice, oye, Chato, ¿qué pasó con tu declaración del mes de abril del 2024? ¿No la presentaste? La presentas, dice, usted disculpe, sí, aquí está. Dice, qué bueno que me la presentó, pero aquí está su multa por no haber presentado espontáneamente su pago. Entonces, si ya vamos a fallar, por lo menos que sea espontáneo el cumplimiento. Pero pues es carísimo, la verdad, no pagar los impuestos a tiempo. Y son temas que son casos de la vida real, y a veces uno como contador aparece ahí recordándole al empresario, ¿verdad? Al consejo de dueños, de accionistas, los directores de finanzas, los contralores, gerentes administrativos, contadores públicos certificados, etc. A la industria invocamos, promovemos, señor empresario, estamos a 14, hay que hacer el pago el 17 y ¿qué cree? No tenemos estos CFDI. Sí. Entonces, casos de la vida real, Manuel. Totalmente. Complicado porque la declaración ya viene precargada. O sea, cuando tú además haces, y los FDIs que están son los que están. Entonces, si te falta uno, pues no lo metiste en la declaración, ¿no? Y siguiendo con el tema, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, nos manda dos comunicados, si me lo permiten, vamos a darles lectura. El SAT les recuerda que el 31 de mayo es el último día para que las donatarias presenten su declaración de transparencia correspondiente al ejercicio 2023 y pone a su disposición diversos canales de atención para cumplir con esta obligación fiscal.
Los contribuyentes pueden conocer esta información relativa a donativos y la autoridad ya realizó un minisitio para cumplir con estas donatarias autorizadas que estén al pendiente para que presenten su declaración de transparencia. Reitero, ese es el primer aviso parroquial del SAT. El segundo, justamente estamos hablando de los residentes en el extranjero y pues, el SAT anda ocupado. Entonces, le hace saber que también hay información. El SAT, y estamos platicando que las autoridades firman convenios con sus partes, con sus partners. Correcto. El SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un convenio para que las y los mexicanos que viven en el exterior puedan inscribirse al RFC desde cualquier parte del mundo por medio de la oficina virtual. Al respecto, el jefe del SAT sostuvo que como una institución integrante de la transformación del país, el SAT comparte la visión de una política migratoria humanística, incluyente, corresponsable, con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos. Residentes en el extranjero, entonces... Viene perfecto a cuento. Muchísimas gracias. Estimado Manuel, pues ya nos queda un minuto y yo siempre les digo, ya más actual no se puede, Manuel. Sí. Ya más actual no se puede. Esto es del día. Es correcto. Estimado Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a seguir invitando al programa. Hay más temas fiscales que tratar, que el empresario debe tener más información de una manera expedita, clara, fresca, que la pueda aterrizar, hacer suya para el óptimo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aplicación en su modelo de negocio. Muchas gracias a De Empresario a Empresario, a ti en lo personal, José Luis, por la invitación. Me dará mucho gusto volver a estar aquí contigo y platicar de otros interesantes temas para la audiencia. Es correcto. Estimado auditorio, yo me despido, nos escuchamos, nos saludamos el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, nos despedimos. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz.